¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, pues continuamos con la serie de vídeos de manualidades para Navidad que estamos haciendo con diferentes materiales. Y en el vídeo de hoy vamos a hacer una súper chulísima manualidad con cartón. Así que quédate hasta el final porque ¡empezamos! Bueno, pues como os decía, para hacer la manualidad de hoy vamos a utilizar cartón y no hace falta que sea un cartón muy gordito, yo utilicé este que es bastante finito y como veis busqué un recipiente que fuera redondo y lo marqué con un rotulador en el cartón de esta manera. Y una vez que lo tengas marcado así, vamos a buscar otro recipiente. Yo cogí este tapón de una botella y lo vamos a colocar más o menos en el centro y también lo vamos a marcar. Y una vez que lo tengas así con forma de donuts o dona, lo vamos a recortar hasta que te quede así. Bueno, pues ahora cógete lana del color de tu preferencia, yo como veis la elegí verde y vamos a comenzar a dar vueltas alrededor del cartón de la manera que estáis viendo que hago yo en el vídeo hasta que lo tengas totalmente cubierto. Y este proceso es bastante laborioso, pero os aseguro que el resultado merece la pena. Una vez que lo hayas acabado te va a quedar algo así y ya veis que queda súper colorido, así que si os animáis a hacerlo en otros colores, espero que me enviéis las fotos a mis redes sociales para que pueda ver también lo genial que quedan. Y como veis acabé de darle las últimas vueltas y con un poquito de silicona lo puse pegado por la parte de atrás y recorté el sobrante. Y una vez que lo tenía voy a adornarlo con lentejuelas de colores, yo elegí rojas y doradas, pero tú puedes ponerlas del color que más te guste. Y ya con todas las lentejuelas puestas te va a quedar algo así. La verdad que me gustó mucho el resultado y ahora voy a coger un trozo de lana largo como el que veis en la imagen y lo voy a colocar por la parte de atrás para que me sirva para colgar mi corona navideña. Y para darle el toque final cogí este lacito que hice con una cinta. Como veis queda bastante bonito y creo que le va bastante bien a la corona, así que lo coloqué en la parte superior de la manera que estáis viendo en el vídeo. Y listo, con esto ya tienes tu corona navideña. ¿Verdad que ha quedado súper bonita? Lo que más me ha gustado es que es muy colorida, así que seguro que nos alegra las navidades. Y si tú también te animas a hacerla, espero que me envíes las fotos de tu corona a mis redes sociales para que pueda ver lo genial que te queda. Si eres nuevo por aquí, no olvides suscribirte a mi canal para no perderte ninguna de mis ideas de Navidad y otras temáticas que seguro que también te van a gustar. Si te ha gustado este vídeo, no olvides dejarme un like para que sepa que te gusta y pueda hacer más. Y nosotros, pompones, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao, chao!